Nos ponemos serios porque ahora viene una presentación, bueno, como todas, ¿eh? Pero ahora es nivel top, ¿vale? Entonces, vamos a presentar a Joshua Diostar, que aparte de transmitir ser buena persona por el tiempo que llevo compartiendo el departamento con él, ¿vale? Es el CEO de Start Producciones, donde lleva más de 10 años en este mundillo ya, como editor, colorista y compositor de VFX. Y, como no, es conocido por ser instructor certificado de DaVinci Resolve, donde comparte sus conocimientos con más profesionales. Aparte, se ha especializado en Dolby Vision y en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Donde le quiere dar un toque innovador, siempre, que yo creo que esa es la clave, ¿no? A nivel más particular, es una persona que le gusta explorar la creatividad en todos sus proyectos y especialmente en la cinematografía. Bueno, con esto, escúchame, yo oigo eso y estaría deseando de saber quién es. Muchos de los que estamos aquí ya tenemos la suerte de tenerlo en el departamento. Los que venís de otro sitio vais a disfrutar de él. Joshua, adelante. Gracias. Pues muchas gracias. ¡Ostras! Con tan buena presentación, joder, es que ahora yo hago unas cosas, unos palitos y ya... No, mentira. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que es animación y VFX en publicidad, pero me voy a centrar en una cuestión, en una tendencia en concreto. Antes de nada, primero agradeceros, obviamente, a Marga, María Pardo, a Cris y a todo el departamento del IES Clara Campomor y a las instituciones que han hecho este evento posible. Y, por supuesto, a todos vosotros, porque sin la audiencia, pues al final no sería ningún tipo de evento. Un poquito de mí. Joder, que al final esta foto la tengo que cambiar, ¿vale? La tengo que cambiar, ya está. Pero un poco mostrar, ¿vale?, las distintas empresas con las que hemos trabajado y colaborado. Uno de mis primeros trabajos fue en Disney, ¿vale? Que el otro compañero había dicho que es muy raro que el primer trabajo sea en Disney. Me llevaron engañado, ¿vale? No sabía que era Disney. Me enteré cuando firmé el NDA a los meses de currar. Una experiencia muy, muy rica en un montón de cosas. ¿Vale? Ahora voy a explicar el término. ¿Qué es esto? Es un mix de animación y VFX. Casos de éxito son un par de ejemplos. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de técnica y cómo lo hacemos? Vamos a mostrar una demostración en vivo de cómo se hace este tipo de publicidad. El FO es Fake Out of Home Advice. Bueno, eso. Falsa publicidad en exteriores, ¿vale? Seguramente cuando muestre los ejemplos, más de uno habrá visto cientos de vídeos. Es nueva tendencia, es impresionante al verlo y es un tipo de publicidad disruptiva, ¿vale? ¿Por qué traigo esto hoy? Porque es un elemento que vende muchísimo. Distintas marcas aprovechan esta técnica para ofrecer sus productos. Casos de éxito. Bueno, no vamos a escuchar nada de audio, pero no pasa nada. Esto fue ahí en Gran Vía. Justamente ala, ala están diciendo, ¿vale? Escuché por ahí. Vale, este es uno. Este es otro en el Big Ben. Big Ben, ¿no? Este último hicimos nosotros de coña en el estudio, ¿vale? Estábamos un día medio aburridos y hicimos alguna cosilla. Resumen, él no tenía el Nesti, pues lo cogió del póster, ¿vale? Del cartel. Y eso es todo. Beneficios. Límite es la creatividad que tengáis. Alto impacto y la misma audiencia se hace cómplice de vosotros, ¿vale? Lo que puede tener malo es para las marcas, o sea, a nosotros como animadores y compositores, pues a lo mejor no nos importa mucho, es que sean falsas expectativas. Rollo las hamburguesas de McDonald's o Burger King, que son así gigantes y cuando las vas a pedir están todas, ¿vale? Ese tipo de falsa publicidad, si se hace mal,
al final lo que hace es generar un impacto negativo en las marcas, pero en principio a nosotros pues no nos importa en un principio, ¿vale? Al final lo que tenemos que lograr es que nuestros clientes tengan el mayor éxito posible con las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar en principio para esta demostración Blender y DaVinci Resolve, obviamente no porque sea el certificado aquí de DaVinci Resolve, sino porque son herramientas que son gratuitas, son muy potentes y cualquiera puede tener acceso a esto. También hay otras alternativas, Autodesk, está 3D Max, también tienen Maya, After Effects, Cinema 4D y Nuke, ¿vale? El tema de todas las de abajo es que son de pago, entonces en un principio es más complicado tener acceso a estas herramientas. Pero con Blender y DaVinci Resolve podemos hacer una cantidad de publicidades o contenido para clientes que es increíble. Vale, esto es lo que vamos a hacer hoy. Ignoren la gente que es pateada por la bailarina, ¿vale? Bien. A este vídeo le faltan muchísimas más cosas de composición, que es hacer un clean plate, se le llama, ¿vale? Limpiar el suelo para que no hayan personas siendo pateadas por el modelo. Este modelo con la animación inclusive lo he conseguido gratis en Mixamo. ¿Vale? Para los que quieran hacer algunas cosillas, hay mucha cantidad de modelos ya con rigs que se pueden incluso descargar para hacer vuestras propias animaciones. Eso como un tip. Vale. Blender. Proyecto desde cero, ¿vale? Lo abrimos. Y lo primero que tenemos que hacer es, para que vean el cursor, vamos a activar una cuestión. Pointer focus, porque es que si no de ahí atrás no van a ver nada. Vale, lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos un proyecto de cero, como nosotros lo que queremos hacer es motion tracking, ¿vale? Capturar esa información del movimiento de cámara. Vamos a ir a la zona superior de la interfaz y tenemos varias alternativas diferentes. Nos vamos a UFX, Motion Tracking. ¿Vale? A partir de aquí es cuando vamos a hacer la magia con el traqueo de cámara. Tenemos mucha información, mucha interfaz, no vamos a poder abarcar todo, simplemente quiero que vean los distintos pasos que hacemos para poder llevar a cabo esta tarea, que al final no lleva tanto tiempo, solo si, como dijo un compañero antes, mucho tiempo de render dependiendo del ordenador. ¿Vale? En este caso lo que vamos a hacer primero va a ser abrir un archivo, ¿vale? En Open y abrimos el vídeo en este caso. Hay varias opciones, cuanto más calidad, obviamente mejor. Nosotros, de todas maneras, vamos a hacer para esta demo en Full HD por cuestiones de rendimiento, para que sea más fluido, pero lo pueden tirar en 4K, ¿vale? Abrimos el clip y ya está, hecho. No, mentira, tenemos que hacer un par de cositas más. Vale, lo primero, una vez que tenemos el clip colocado en la escena, ¿vale? O sea, en la escena, en la herramienta inferior, no nos está afectando de momento nada de arriba y está bien, ¿vale? Lo primero es, en la columna de la izquierda, vamos a configurar la escena, ¿vale? La duración de la escena según la duración del clip que tenemos. Entonces le damos a Set Scene Frames y ya nos ajusta, ¿vale? El siguiente paso es darle a Prefetch, que básicamente lo que hace es cargar los frames en el disco para que sea la reproducción y el traqueo más rápido, ¿vale? Entonces le damos clic ahí, esto va a tardar un segundito. ¿Ves? Abajo te muestra el proceso y terminó en nada. Bien, estamos en el frame 1. Ahora lo que tenemos que hacer es detectar puntos de traqueo, ¿vale? Lo que hace esto es, básicamente, automáticamente va a agregar distintos puntos, detect features, en la escena, ¿vale? Que supone que son puntos que nos va a permitir traquear ese movimiento de cámara. Pero en un principio hay cuestiones que, al ser de manera automática, no identifica qué objeto es. Por ejemplo, abajo en los coches que están estáticos, vale, pero cuando traquea a la gente, que la gente se está moviendo, estos son puntos de traqueo que no nos sirven, ¿vale? Pero en principio no pasa nada. Vamos a darle a que analice la escena. Vale, súper rápido. Lo próximo es irnos al final de la escena, ¿vale? Vamos a mover un poquito aquí para ver todo.
Nos vamos al final de la escena, el último frame, y le damos a Detect Features otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos tener información de los distintos movimientos de cámara. Este es un movimiento de cámara de dron, es simple, entonces, en principio, solamente con 2 análisis ya nos vale, ¿vale? Ya detectamos features, analizamos de atrás hacia adelante y ya tenemos todo ese traqueo del movimiento, ¿vale? Si tuviésemos más movimientos de cámaras, lo que tendríamos que hacer es posicionarnos en distintos sitios para reforzar ese traqueo y volver a analizarlo a partir de ese punto. Pero en este caso nos vale como lo tenemos. Lo siguiente va a ser ir a Track y bajar, donde tenemos Solve, y seleccionar estos puntos, ¿vale? Vamos a darle para que haga un refinamiento del traqueo en los distintos aspectos. Si quisiéramos luego saber más información, podemos dejar el cursor quieto en su sitio para tener más info de lo que hace cada herramienta. Lo vamos a obviar de momento. Y tenemos que marcar un par de puntos en la escena claves, ¿vale? Hay mucha diferencia entre este frame, el 260, y el primero, por ejemplo. Entonces, en los que nos dicen keyframe A y B, en el A vamos a dejar el punto maestro o el de referencia en el 1 y en el B vamos a dejarle 250 mejor. Y ahora le damos a Solve Camera Motion, ¿vale? Al menos 8 keyframes deben ser necesarios para reconstruir. Pues ahí vamos a tener que ajustar un poquito más el traqueo, ¿vale? Eso significa que no hay suficiente información en los puntos que ha conseguido para poder obtener ese traqueo de cámara fluido. Si necesitamos agregar más puntos, pasamos de nuevo del Solve al Track y básicamente vamos a agregar un poco más de información a ese traqueo, ¿vale? Vamos a darle un poquito aquí arriba. Aumentamos el tamaño de búsqueda, Detect Features, y si necesitamos ampliar un poquito más, ampliamos desde aquí y ahí aumentamos hacia abajo el threshold, ¿vale? Para que capte más información. Y la distancia entre keyframes o puntos de tracking para que tengamos todavía más material. Le damos otra vez a analizar. El tema de todo esto es que cuanto más puntos de traqueo, el análisis va a tardar muchísimo más en procesar, ¿vale? Pues ya tenemos otra vez, estamos en el final, le damos Detect Features otra vez y vamos hacia el principio. Fíjense que este ordenador en realidad está muy bien, pero ya está empezando a estar algo antiguo y con ordenadores más modernos este traqueo lo hace muchísimo más rápido. Sigue siendo una herramienta muy potente para hacer esto. Volvemos a Solve, le damos a Solve Camera Motion y en principio ahora debería resolver en base a todos los puntos de traqueo, el movimiento de cámara. Bien, ya ha terminado. ¿Está finalizado el traqueo? No. Algo que nos da la referencia de que está mal es en el Solve Error, que esto tiene que estar en menos de 1.0 píxeles de error. Y ahora tenemos un número que es muy, muy, muy alto. Para solucionar esto vamos a tener que ir limpiando los puntos de track que están erróneos, ¿vale? De hecho, si ampliamos aquí abajo, vemos, por lo general los rojos son los que tienen movimientos muy dispares, pero también los verdes siguen siendo puntos de traqueo que nos están dando un fallo, ¿vale? Para limpiar esto, simplemente abriendo en Cleanup, ¿vale? Y damos, por ejemplo, en error, que lo que tenga más de 2 puntos de píxeles de error, que nos los cargue, y en frames vamos a ponerle un 5. Volvemos a pulsar en Solve Camera Error, a ver qué... No, perdón, en Clean Tracks. Clean Tracks, Action, Delete. Vale. Solve Camera. En caso de que siga teniendo el punto de error demasiado alto, esto lo vamos a tener que ir refinando hasta que quede. ¿Ven ahora con esta limpieza?
hemos obtenido 7 píxeles, de 240 que era la primera prueba. Seguimos ajustando un poquito más. El error vamos a dejárselo en 1. Vamos a darle Clean Tracks, Action, Delete Track. Yo creo que ahí no va a poder resolver, pero a lo mejor nos sorprende. No, nos hemos pasado. Y así básicamente hay que ir probando. Depende del plano. Vamos a tener que ir ajustando este error hasta que quede resuelto, ¿vale? También podemos limpiar manualmente alguno de los puntos de track, haciendo clic en alguno y le damos a suprimir, ¿vale? De esta forma lo podemos ir haciendo manualmente cuando no queremos que la limpieza nos cargue puntos de traqueo que sean importantes. Una vez que lo tengan resuelto, ¿vale? Vamos a poner el suelo, ¿vale? Porque tenemos que ahora decirle a la escena y orientarla dónde está el suelo de la cámara. Para eso nos posicionamos en algún punto que nos dé algo de perspectiva y seleccionamos varios de estos keyframes, manteniendo pulsado Shift, y seleccionamos varios, ¿vale? Una vez que los tenemos seleccionados, simplemente le damos a la orientación, Floor, y nos va a permitir orientarlo. En caso que tenga algún error, por ejemplo, dice que 3 de estos, 3 de estos tracks tienen que ser los que estén en activo. Yo creo que he seleccionado alguno que estaba apagado. ¿Vale? Es decir, que tienen que tener estos rastros rojo y azul, ¿vale? Que es un punto de traqueo que funciona. Una vez que lo tengamos esto, le damos a Floor, Set Origin, y ya a partir de ahí tendríamos, en principio, puesto el suelo y los puntos de traqueo. Y por último, tenemos que darle a Set as Background, ¿vale? Y Setup Tracking Scene, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer es recondicionarnos toda la escena. En este ejemplo de ahí está mal porque no he limpiado suficiente, pero quedaría de esta manera, ¿vale? Fíjense la diferencia, luego de ir afinando mucho más, cómo solamente los gráficos que tenemos debajo ya están muchísimo más limpios, ¿vale? Eso significa que el traqueo está muy, muy bien y el punto de error es 0.4. Lo ideal para Full HD es que sea menos de 0.3, pero ya menos de 1 lo que hace es que cuando nosotros pongamos un modelo 3D no tengas esa sensación como que resbala, ¿vale? Que no sé si alguno habrá visto algo que esté mal hecho o lo que sea, como que va resbalando y se nota que no está posicionado en el lugar correcto. Y si lo miramos aquí, podemos ver básicamente este plano que he puesto de suelo. A ver si puedo ocultar. Vale. Vamos a darle a 0. El plano que he puesto aquí de suelo lo que nos sirve es para capturar las sombras de los modelos que coloquemos. Voy a mostrar un ejemplo ya finalizado, habiendo importado un modelo animado, el que hemos visto en el vídeo. Ese puede ser cualquier modelo vuestro, lo que queráis. Bien, tenemos aquí varias cosillas, ¿vale? Por un lado, la animación. Por el otro lado, he puesto una especie de anfiteatro que no está invisible, ¿vale? No lo puede ver la cámara final, ¿vale? Y esto nos sirve para recepcionar o capturar las sombras. Vamos a cerrar las otras ventanas. Vale. Bien. Y siempre pasan cosas en directo, como que pete el software. Vale, vamos a cerrar un segundito. Pues no, ahí funciona. Bien. Vale, cuando ponemos el viewport, el visor, ¿vale? Nos damos cuenta que no vemos ese anfiteatro, pero lo tenemos en otro lado. Lo tenemos en background y ahora sí. En background estamos viendo lo que ponemos de fondo para nosotros van a ser las sombras capturadas tanto de un plano en el suelo como del anfiteatro. Y básicamente queda una cosa así, ¿ven? ¿Por qué lo hacemos de esta manera?
que lo dejamos de una forma separada, porque cuando vayamos ahora a hacer un render, que exportemos esto, no lo vamos a hacer el render en tiempo real, porque tarda 9 horas con mi portátil, así que no va a ser posible. Pero cuando exportemos el render, lo vamos a exportar en múltiples pases, ¿vale? O múltiples capas para los que dominan un poco Photoshop. De esta manera tenemos más control a la hora de hacer composición, de ajustar temas de las sombras. Más cosas que se pueden hacer a nivel pases cuando renderizamos es, por ejemplo, tener la iluminación que impacta sobre los modelos separadas. Entonces, cuando vayamos a hacer composición, que se podrían hacer cosas dentro de Blender por una cuestión de dinamismo, yo prefiero hacerlo en otro software, que puede ser Nuke o Fusion en DaVinci, que podamos tener todos esos elementos y componerlos en la imagen. ¿Vale? Una de las cosas a la hora de hacer este tracking, cuando le damos a play, el traqueo ha quedado muy muy bien, no resbala, lo hemos visto en el vídeo, pero lo vamos a volver a ver luego en DaVinci. Queda como si estuviese en el lugar, ¿vale? Pero tenemos que lograr que las luces más o menos coincidan, bueno, o sea, más o menos, lo mejor posible que coincidan con la iluminación real. Por las dimensiones del modelo, si yo hubiese angulado las luces, a ver si puedo acercar aquí, vale. Si yo hubiese puesto las luces a cómo están realmente las personas, hubiese quedado la sombra más o menos pasando como por aquí, ¿vale? Mi idea era al final tener un poquito de control y que queden las sombras dentro del anfiteatro, ignorando el fondo. Entonces he optado simplemente por la iluminación. Por la iluminación que le he puesto del tipo sol, he puesto un ángulo para que a mí me guste mucho más el resultado. Que si lo quieren más realista, pues tendrían que prestar un poquito más atención para que la luz todavía sea un poco más y abarque esa zona más detrás del anfiteatro, ¿vale? Incluso hasta podría ser más dura, ¿vale? Porque si nos fijamos en las personas que están abajo, la sombra es muchísimo más dura, ¿vale? No está tan difusa. Bien. Una vez que tenemos esto, es la hora de renderizar, de exportarlo. Entonces aquí tenemos que tener un par de cuestiones claras, ¿vale? Hicimos el motion tracking, tenemos nuestra animación, pero tenemos que tener en cuenta los FPS. Hasta ahora lo hemos ignorado. Pero a la hora de renderizar, ¿vale? Cuando vayamos a las opciones de render de Blender, tenemos que poner el frame rate exacto al frame rate del vídeo. Si el vídeo está en 23.976, lo tenemos que poner exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando queramos componerlo, no va a coincidir lo que estamos viendo dentro del software de 3D con el software de composición. Va a quedar desfasado. Ni hablar si llegamos a poner 30 frames o 50. Aparte, cuanto más frames, más tiempo de render. Por ende, también nos va a complicar. Bien. Entonces lo tendríamos en 976, que aquí lo resume como 23.98. La duración ya la hemos puesto por defecto en lo que dura el clip. Y en output tenemos que tener en cuenta en el formato del archivo que sea OpenEXR multilayer, ¿vale? Es la única manera de esto, tener las capas separadas en un solo archivo, ¿vale? Si quisiéramos tener en diferentes archivos por una cuestión X que necesitemos tener en más archivos, lo que tenemos que hacer sería ir a Compositing, ¿vale? Y darle diferentes salidas a diferentes archivos. Que para eso le damos Add, Output, File Output, y cada una de estos grupos que hemos puesto foreground, desde ahí a lo lejos sé que no se ve, pero la parte superior, esta de aquí es background, que son las sombras, y la parte inferior dice foreground, que son todos los objetos que hayamos puesto delante, que en este caso sería el modelo. Entonces ahí tendríamos que revincular cada una de estas salidas. ¿Vale? A un archivo diferente. Entonces ahí tendríamos en dos archivos separados el foreground por un lado y el background por el otro. Si es necesario se puede hacer de esta manera, pero yo aconsejo, al menos para hacer pruebas, si no tenéis muy claro, que esto directamente lo trabajéis desde el OpenEXR Multilayer, ¿vale? En espacio de color, de ser posible, en ACES CG. Es un espacio de color que se utiliza en la industria ya del cine y
es como se tiene que trabajar los VFX y cuando se va a exportar material que va a trabajar otras personas. ¿Por qué? Pues es un espacio de color mucho más amplio y nos ahorra muchos dolores de cabeza. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí para no marearos demasiado. Esto al final tuve que poner yo el preset, no suele estar por defecto en Blender, ¿vale? Luego más cosas de aquí, ignoren todo esto. Hay un aspecto muy técnico de compresión, pero no nos va a importar de momento. Y otra cuestión, en el render, yo lo tengo en cycles, ¿vale? Para utilizar la GPU. Para de esta manera tener un render más rápido y la iluminación, al menos a mí me gusta más cómo queda en este motor de render. Luego tendríamos que afinar cuestiones del ruido, ¿vale? En render vamos a poner un threshold de ruido que al final es ese, como si fuese el ruido de cámara que vamos viendo en la imagen. Cuanto menos, aquí mismo dice, cuanto menos nivel, hace que cueste más el tiempo de render, ¿vale? Y por último, tenemos que acceder a esta parte de Film y activar Transparent, ¿vale? Para que al final tenga como un alfa, ¿vale? Una transparencia en las sombras. Yo luego he activado el Motion Blur, que ahí podemos activar la velocidad de obturación para que tenga, cuando esté bailando, por ejemplo, que tenga un poco de Motion Blur en esos movimientos. Si exageramos mucho, vamos a arruinar por completo la animación, ¿vale? Si lo dejamos un poco más o menos bien, pues nos va a gustar más o menos. También en programas de composición podemos llegar a mentir un poco el Motion Blur, pero es más complicado hacer un resultado más real, digamos. Vale, esto por la parte de Blender. Vale, vamos súper bien. Quisiera hacer ahí un... luego vamos a tener preguntas y respuestas. Bueno, no sé si alguien con micro. Vale. No, la dejamos toda para el final entonces. Vale, porque quería hacer una pequeña ahí. Luego si hay alguna pregunta, volvemos a Blender para explicarlo. Bien, ¿cómo se exporta esto? Para los que no tengan mucho conocimiento de cómo se renderiza, al final lo que estamos sacando no es un vídeo, ¿vale? El EXR al final es una secuencia de imágenes. Lo hacemos de esta manera para mantener la mayor calidad posible. Como si fuese un RAW de las fotos, pues lo mismo. ¿Se puede sacar en otros formatos? Sí, pero en FMPEG no, ¿vale? Jamás. A no ser que sea algún render que queremos mostrar layout, ¿vale? Que no nos importa la calidad, se lo podemos enviar al cliente en ese formato. Vale. Cerramos esto. Y ahora vamos a pasar directamente al software de composición, ¿vale? Que yo, como he dicho, estoy utilizando DaVinci por una cuestión de que me llevo mucho mejor. Se pueden utilizar otros software, se puede llegar a utilizar Unreal, pero se necesita un ordenador muy, muy potente y el resultado al menos es otra cosa, ¿vale? Vamos a abrir el proyecto que yo he hecho. Uno de los tips que yo suelo aconsejar a todos mis alumnos y a todo el mundo, colegas y tal, es que se mantengan lo más organizado posible. No hace falta los colorines, pero se entiende, ¿no? ¿Vale? Tener separada en carpetas, que quede todo un poquito más organizado, porque a la hora de trabajar de manera colaborativa con otros colegas, pues tenerlo de esta manera hace que el trabajo en colaborativo sea mucho más sencillo y por otro lado, que es el que yo me he decidido por aplicarlo, es por la experiencia, dentro de una semana van a abrir el proyecto y no van a tener ni idea de lo que hicieron. Van a ver todos los archivos de Cholón y dicen, ajá, ¿qué línea de tiempo es? ¿La 1, la 2, la 3? No tengo ni idea. Entonces, de esta forma nos queda mucho más organizado. Bien, dentro de DaVinci Resolve vamos a importar la secuencia, ¿vale? Que es esta, pero vamos a volver a importar. Cuando vamos a renders, por lo general, por defecto, tendría que aparecer una cosa así, porque es una secuencia de imágenes, pero nosotros lo queremos sacar en una secuencia que se vea como un vídeo. Entonces, yendo a esos 3 puntos, modificamos el modo de muestra, ¿vale? Para que esté en secuencia. Por lo general en automático sí que te lo detecta bastante bien
Pero hay algunos casos cuando te envían una serie de archivos, logotipos, por ejemplo, de clientes que les llaman 01, 02, 03, vas a ver en un vídeo, frame a frame, una secuencia de logotipos, ¿vale? Entonces, esta es una forma de separarlo para luego importarlo. O en este caso, agrupar la secuencia de imágenes que nos importa. Arrastramos y ya va a quedar esto en el proyecto. Bien, hasta ahí más o menos estamos. Una vez que tenemos el proyecto abierto, ¿vale? Tenemos que ajustar la tasa, o sea, el frame rate del vídeo, porque por lo general DaVinci tiene una configuración por defecto que cuando abrimos un proyecto no nos pregunta, oye, ¿cómo quieres? ¿Lo quieres en Full HD, en tal, cuántos FPS tiene? Entonces nosotros tendríamos que configurarlo manualmente. Para eso, vamos abajo a la derecha donde tenemos el Project Settings y ahí nosotros configuramos la resolución y el frame rate de la línea tiempo. Yo lo tengo bloqueado porque ya lo he configurado, ¿vale? La primera vez que lo abren, esto es personalizable y lo pueden setear a la velocidad que necesitan, que preferentemente tiene que ser la del vídeo, si no la secuencia de imágenes, o sea, la animación va a quedar mal. Bien, simplemente cogemos videoclip, lo arrastramos a la línea de tiempo y en principio ya tenemos nuestra toma aérea, ¿vale? en la línea de tiempo. Con esto pasamos a la siguiente pestaña, Fusion, que ahí es equivalente a Nuke, y equivalente, digo, porque faltan 1000 cosas todavía para mejorar, para tener ese nivel de Fusion, de Nuke. No está mal, ya digo, es una herramienta muy potente, pero bueno, cada uno va a ir experimentando con estas herramientas y va al final adquiriendo el flujo de trabajo que mejor le convenga. Bien. Ya tenemos nodos. Esto es un poco quebradero de cabeza al principio, pero una vez que cogéis el ritmo, está guay. Abrimos el Media Pool y vamos a tirar la secuencia de imágenes a nuestro árbol de nodos. Bien. De momento, si yo muevo aquí, voy a tenerlo totalmente desconectado. ¿Ven este lado que tengo aquí? Es otra ventana. Otro visor que puedo utilizar. Si aprieto la tecla 1 cuando tengo el nodo que he puesto recién, puedo visualizar ese nodo. Si no vemos nada, al ser un EXR, tenemos que ir en el inspector a Layer y decirle qué capa es la que queremos visualizar. ¿Vale? En este caso va a ser el Foreground Combine. ¿Vale? Ahora si movemos, sí que vamos a ver nuestro personaje moviéndose ahí. ¿Vale? Bien, como lo integramos, simplemente movemos del cuadradito la salida, hacemos un clic, arrastramos hasta el primer cuadrado y ya tenemos nuestro personaje integrado, en principio, en la escena. Nos falta la sombra. Bien, vamos a hacer exactamente la misma dinámica, ¿vale? Podemos copiar incluso esto, Control C o Command C y Control o Command V, y lo ponemos antes. Este va a ser la sombra, ¿vale? Entonces vamos a donde teníamos la capa, Layer, y le damos Background Combine. Perfecto, ya tenemos esas dos capas diferentes de esta manera. ¿Por qué lo hacemos así? Vuelvo a insistir que es para tener un control total de esta sombra. Porque, por ejemplo, aquí la estamos viendo demasiado dura. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente, a lo mejor, bajar un poco la opacidad desde Blend y disminuimos un poco esa sombra. Aquí hay una cuestión de lo que es composición, que en esta parte de aquí a lo mejor está bien, pero si quisiéramos tener personas abajo siendo aplastadas, ¿no? Las sombras no se suman, ¿vale? En la realidad. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí es una técnica de composición para que cuando estén las sombras, ¿vale? No se vean así, ¿vale? Porque tendrían que tener la misma intensidad. Pero bueno, eso ya es otra cuestión que no vamos a ver hoy. Vale, en principio, está más o menos hecho. Bien, el tema ahora del material.
lo vemos demasiado oscuro, al menos el personaje, contrastado respecto al fondo. Para eso, vamos al nodo que tenemos el personaje y agregamos un nodo siguiente que sea de, por ejemplo, corrección de color. Para eso podemos hacer control space y buscamos color corrector. Al tener pulsado un nodo y agregar otro, te lo agrega siguiente, ¿vale? Entonces ahí nosotros, si quisiéramos, podríamos ir haciendo un pequeño ajuste en ese nodo. A veces puede pasar que cuando movamos algo en un color corrector, nos lo va a estar aplicando en toda esa cadena, en todo ese flujo de nodos. Para decirle al software que yo quiero solamente trabajar este nodo en concreto, tengo que ir a Options y darle Pre-Divide Post-Multiply. Y de esta manera se centra solamente en el nodo que estoy trabajando. ¿Vale? Si fuese un tema de contraste, lo puedo solucionar ahí. Bien, hasta ahí estamos más o menos. Como he dicho, una cuestión de organización y que a mí me gusta que quede bonito, lo que podemos hacer es estos nodos simplemente apretando la tecla F2, cambiarle el nombre, que sea, no sé, sombras o shadows, y en el de personaje le ponemos character. Pero hay un paso más. Podemos seleccionar estos dos nodos, apretar control space y buscar un delay, y ahora lo tenemos con más colores. Parece una chorrada estos pasos, digo, pero si yo me entiendo, si te entiendes hoy, pues ya os digo que lo vais a abrir la semana que viene y no os vais a enterar qué es lo que habéis hecho. Por eso yo aconsejo, dentro de lo posible, hacer esto. ¿Vale? A modo de práctica, generar buenos hábitos en el trabajo de composición. Bien, pero hay una cosa más que a mí me raya, ¿vale? Que son los bordes. O sea, los bordes de esto, o sea, está guay. Es un poco también el modelo como está hecho, pero no, ¿vale? O sea, la integración con el fondo le falta un poco. Esta técnica que voy a mostrar es la misma que se utiliza en Chroma Key, ¿vale? Cuando hacemos un key, quitamos toda la pantalla verde o azul. Lo siguiente que hay que hacer es un light wrap, se llama, ¿vale? Envolver al talento sobre un halo de luz, digamos, que lo que coge es la iluminación del fondo al final, en la imagen del fondo, para envolver un poco esos bordes, ¿vale? Y suavizarlos. Bien, para esto tenemos que coger un mate control, ¿vale? La salida amarilla la conectamos con character, la salida character, y creamos otro mate control más. Esta salida también la conecto a character, ¿vale? Y la salida del primer mate control la conecto a la capa de efectos o máscaras del siguiente, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué es lo que estamos haciendo en estos. Vamos al primero. Bien, en principio no vemos nada. Cambiamos esto para ver un mate. Vamos a hacer aquí. Bien, lo que hacemos con este básicamente es definir el contorno, ¿vale? Primero en este amplío un poquito, expando el contorno del personaje y en el siguiente lo que hago básicamente es invertir esa máscara, ¿vale? Y yo lo que tengo ahora es ese contorno del personaje. Obviamente le tenemos que dar un poco de suavizado. Podemos controlar algunos aspectos más de este borde. Y lo siguiente sería, por ejemplo, arrastrar este resultado al merge, ¿vale? La capa de mezcla en los efectos. Pasarle ahí los efectos. Pasarle. Vale, ahí teníamos el resultado. Y obviamente seguimos con los colorines. Ahora voy a mostrar más de cerca. Primero voy a pasar a la próxima línea de tiempo.
Vamos a acercarnos un poquito para ver qué es lo que hemos hecho, porque de momento, hasta no mostrarlo, no vamos a entender mucho qué es lo que hay, ¿no? Vamos a desconectar esto. Y conectarlo. No sé si desde ahí abajo se nota algo, pero básicamente lo que hacemos es integrar un poquito más ese modelo, ¿vale? Limpiando algo los bordes. Claro que tenemos que tener cuidado de no cargarnos detalles importantes de la imagen. Más cuando tiene mucho motion blur, vamos a estar corriendo el riesgo de arruinar algo el render. Por eso se pueden hacer varias formas. Unos suelen decidir en no renderizar con motion blur y agregarlo luego en la etapa de composición. Y la otra sería directamente hacerlo así, teniendo un poco más de cuidado respecto a el resultado. Bien, última etapa. Sería pasar a la pestaña de color, ¿vale? En la pestaña de color, al final utiliza el mismo formato de nodos. Entra una señal de imagen de la izquierda y termina la señal de imagen a la derecha, ¿vale? El RGB, rojo, verde y azul. Si se fijan, el antes y el después, ¿vale? Hemos hecho un ligero ajuste antes de siquiera hacer un poco de un look creativo. Vamos a desactivar estos dos nodos. ¿Ven la diferencia en las luces sobre la ropa? Lo que hacemos primero, como había mucho contraste, he recuperado en uno de los nodos las sombras, ¿vale? Y en el próximo nodo he simplemente disminuido todo para que quede parejo, ¿vale? Lo que hemos hecho en esta etapa es simplemente recuperar algo de información, integrar todo un poco más en el aspecto de color para luego poder hacer una etapa más creativa, ¿vale? Por lo general, en lo que es color, tenemos tres fases. Una fase primaria de color, que es el trabajo de interpretar e integrar el material, ¿vale? Y la segunda etapa es arreglos más puntuales. Por ejemplo, si quisiéramos seleccionar la ropa de la chica, por ejemplo, tendríamos que ir a la etapa... Vamos a, un segundito. Tendríamos que ir a la etapa de las correcciones secundarias, ¿vale? En este punto cogemos el material de la ropa, por ejemplo, afinamos un par de cosillas para que no quede fea la selección, ¿vale? Máscara. Esto es algo que me flipa de DaVinci y es, o sea, no solamente es el tema de DaVinci, sino es el traqueo. Los que hayamos hecho todos composición, cuando llegamos al punto de track, es que esto es precioso. O sea, es que realmente es que no se entiende el nivel de... Y mi ordenador porque estaba yendo muy mal, pero esto en realidad de normal funciona increíble. ¿Vale? Pero es culpa de ahí miren, voy a hacer una cosilla. Yo creo que si apago esto, yo creo que si apago la señal, reinicio esto. Yo creo que si apago la señal de vídeo, o sea, Vale, a ver si ahí me deja. Track. No, va a seguir funcionando mal por el EXR que he puesto, que es muy pesado para mi ordenador. Pero bueno, esto por lo general, en principio, el traqueo es prácticamente instantáneo, ¿vale? Da igual incluso la longitud del clip. Si ven cosas raras que hace la máscara y tal, es porque yo he configurado que analice un movimiento en 3 dimensiones. Muy mal. Reiniciamos ahí. A ver si la selección está bien. Bueno, esto nunca pasa, de hecho, la verdad. A ver. O es que está yendo fatal y no estamos viendo a tiempo real. Vale, está yendo fatal. Ok, vale. El traqueo está haciendo bien más allá de que estamos viendo la máscara para cualquier lado, ¿vale? Es solamente poner una cámara en vivo y en directo, pasan cosas, siempre. Es que es increíble, vale.
A ver si nos deja bien cuando termine. No, el traqueo fue nefasto. Muy mal DaVinci Resolve. No, mentira. Por algún motivo está ahí funcionando fatal. A lo mejor es porque no está cogiendo bien el movimiento. Pero bueno, cuestión. Con esto podemos acelerarlo. En caso de que no nos guste el resultado, como es mi caso ahora mismo, simplemente voy a hacerlo de forma manual con keyframes, ¿vale? En vez de traquear con la forma automática, hago un keyframe donde a mí me gusta. Posiciono en otro punto y voy moviendo la máscara en distintos puntos que me gusten. Al final lo que estamos haciendo es lo típico de toda la vida, yendo keyframe a keyframe. A ver ahí. Y el primer punto también. A ver cómo quedó en play. Vale. Pues incluso está mejor ahí. Vale, también puede ser que por tener muchísimo movimiento no nos esté dando el resultado esperado. Vale, la selección ahora está bien, la tenemos filtrada respecto al césped que había y yo quiero cambiarle el color, ¿vale? Entonces puedo simplemente, si quiero, un hue y hacer cosas curiosas, ¿vale? Con la ropa de la chica. O incluso, si lo quisiera blanco y negro, bajo la saturación y ya tenemos un resultado diferente de lo que teníamos antes. Y por último, etapa importante es renderizar esto. Estamos bien, ¿no? En tiempo, quedan 15 minutos, 10. Vale. Por último es ir a Deliver, el cohete, y esto exportarlo en MP4. Por lo general, por defecto, va a estar en QuickTime, pero nosotros lo podemos exportar en MP4 y en un codec X. O, si no nos queremos liar mucho en qué es todo esto que parece chino, vamos a YouTube y dime algún formato que yo ya conozco, Full HD, UHD, pues lo dejo en Full HD, YouTube. Sigue apareciendo terminología china, pero vamos a poner de esta manera y lo podemos de aquí, si queremos, subir directamente a YouTube, ¿vale? Entonces podemos subirlo a YouTube, podemos subirlo a TikTok, podemos subirlo a Vimeo. Entonces al final nos da una flexibilidad DaVinci que está muy, muy buena. Para configurar al que le interesa subir las cosas a TikTok o YouTube, tienen que ir a la pestaña de DaVinci en Preference. Vamos a Internet Accounts y aquí seleccionamos y vinculamos nuestra cuenta con DaVinci. Entonces directamente terminamos de currar, le damos a Render y ya lo sube. Mi consejo, no lo hagáis. ¿Vale? Mi consejo es que este de subirlo automáticamente lo quiten, lo rendericen de esta forma porque es todas las especificaciones que YouTube o TikTok te pide, pero luego lo suben manualmente. ¿Por qué? Porque te da más control, pueden controlar el algoritmo, puedes poner hashtags y no sé qué, puedes poner etiquetas encima. Si tú lo subes de aquí directo, todas esas posibilidades no lo puedes hacer. Sí que te permite poner el título, la descripción y hasta poner una miniatura, ¿vale? Que eso está muy guay. Vale, pues vamos a ver el PowerPoint. El resultado es este que ya habíamos visto. Empecemos ya, esto tarde, pues ya empecé. Y preguntas y respuestas. Gracias. A lo mejor no hay ninguna pregunta y está bien. Si no hay ninguna pregunta, mejor porque me voy a ver. No, para mis queridísimos alumnos no entra esto en el examen. Vale. Pero lo podemos hacer a rollo de práctica si a alguno le interesa porque está guay como para aprenderlo. De práctica sí, pero en el examen no entra, ¿vale? Vale, genial, lo vemos entonces. Es que sois todos muy cracks, por eso no hay preguntas, ¿no? Si hay preguntas es el momento. Porque después no voy a responder preguntas que tengan que ver con esto. Mis alumnos, no voy a responder nada si me preguntas ahora, para que sea la dinámica, ¿vale? Sí. Tírale el micrófono. Mira, ya están empezando mis hermanos por ahí. Es que hay hambre a esta hora, la verdad. Es que, ¿no? Bueno, mi pregunta es que Sí. a mí lo que me ha dado curiosidad es ¿qué te inspiró a estudiar esto? O sea, ¿qué momento decidiste tú que querías estudiar esto, estudiar el VFX y todo este mundo? No sabía. La verdad no tenía ni idea. Yo con mi hermano jugaba con webcams, haciendo chorradas, pero nunca supe que me gustaba realmente. O sea, me di cuenta ya cuando me salió mi primer curro con Disney, pero por casualidad de la vida,
que repito, no sabía que era Disney, me estafaron, ¿vale? Pero más allá de eso, cuando empecé ese curro de Disney, me preguntaron, ¿tú sabes de After Effects? Yo trasteaba, porque era o sea, sigo siendo muy friki, ¿vale? Estoy todo el día con el ordenador. Entonces me preguntaron, ¿tú sabes hacer composición en After Effects? Pues, hombre, obvio. Sí, claro, sí, yo lo he hecho. Apenas sí sabía la interfaz. Y me hicieron una prueba, estaba el software en español, por suerte, y yo sabía que si en la industria se utiliza en inglés. Entonces, digo, ostras, es que no encuentro las herramientas porque está en español esto, ¿no? Yo las sé en inglés. Ah, hombre, bueno. A ver, ¿cómo se hacía esto? Que me habían dicho que yo necesitaba. Entonces busqué un tutorial. Ah, en español era así. Ah, vale, vale. Y me puse a hacerlo y por suerte me quedó bastante bien y continué, ¿vale? Pero a partir de ese momento, esa experiencia fue un poco mala porque trabajé 18 horas por día, literal, para tirar un minuto. O sea, fue un ambiente medio tenso. La compañera fue una crack porque me enseñó muchísimo y me flipó ver todo el curro que he hecho en la tele, que esté mi nombre en un canal de Disney. Y dije, ostras, que estoy ahí, o sea, estoy en Disney. Luego no conseguí un trabajo a partir de eso, ¿vale? No conseguí nada, por muchos años. Pero me encanta. O sea, no tengo nada que pueda decir por qué. Me encanta el cine y lo amo tanto que, o sea, voy a seguir con eso, aunque yo creo que... o sea, me encantaría que el día que me muera, espero que falte mucho, que quede mi nombre en algún libro de historia, algún estudiante lo aprenda. Como mi nombre es tan artístico, al final es único, ¿no? Entonces, no se van a confundir con otro, voy a ser yo. No sé si respondí bien tu pregunta. Vale, ¿alguna otra duda? Ah, muchas gracias. Sí, yo te escucho. Si no pregunte, yo repito tu pregunta, ¿vale? Mi pregunta es sobre si el traqueo, porque ahí he visto que el traqueo estaba súper bien. Hola. Vale. Que estaba súper bien iluminado y demás. ¿Cómo afrontas un traqueo cuando hay una iluminación baja o es un entorno muy complicado? Porque yo he intentado hacer algunas cosas que sí que es más complejo porque hay una iluminación más neutra, menos diferenciada. ¿Cómo consigues que los puntos de track te respondan bien para luego poder hacer una integración? Muy buena pregunta, porque al final lo que hace, como es de forma manual, o sea, de forma automática, perdón, lo que hace es analizar los contrastes. Entonces, si estás una imagen muy oscura, que no hay contrastes. Entonces, ¿cómo lo haces? O incluso si está en log, lo mismo te pasa. Lo que tendrías que hacer es interpretar el material, lo llevas a Blender, o sea, interpretarlo, es decir, ¿qué espacio de color de entrada es? Yo lo quiero sacar en Rec 709, no sé. Entonces tú ya tienes contraste, o lo aumentas con una curva de contraste, simplemente para el track, ¿vale? Solo para el track, porque ya tú luego vas a estar currando de normal. Si con el track te vale, luego haces una pequeña prueba para que funcione todo correcto, pero en principio, claro, si no tienes contraste, no va a haber manera, o sea, le va a costar mucho más. Lo tendrías que hacer tú de forma manual, si no. Pero yo recomiendo con una curva de contraste ya te vale. Si está muy oscuro, ahí vas a tener problemas porque cuando subas la luminosidad en las sombras, vas a traer ruido. Si traes mucho ruido, el ruido se está moviendo, pues el punto de track va a decir, es todo esto. Así que es más complicado ahí. Vas a tener que hacerlo manual. Así que hay que grabar bien. ¿Por qué no recomiendas exportar vídeo en Blender, en FFmpeg? En calidad. Porque, por ejemplo, en Blender sacas un MPEG, lo puedes sacar en MP4, pero tú no tienes el control ni la calidad. Es como al final una foto en RAW o una foto en JPG. Si la tienes en JPG, pues tienes menos información. Si la tienes en RAW, pues tú puedes controlar por completo la imagen. Y cuando estamos trabajando, al final, de hecho, en las películas animadas, el render que ves, o sea, el render que hacen no es el render final. Sacan múltiples pases, luego pasan a una etapa de postproducción, aunque parezca locura, porque dices, pues es animada, eso es post. No, eso es rodaje, entre comillas. Luego que lo renderizas, lo tienes que currar. Hacerle efectos, ponerle la compo, poner distintos pases de luces, porque luego va a venir el director a decir, es que la luz de atrás yo la quería morada, no la quería verde. Y dices, pero yo he renderizado en una sola imagen. Ahora, si renderizas en pases, ¿en qué color quieres? ¿No quieres la luz? Flask, la apago. Obviamente, la iluminación te va a estar afectando de rebotes distintas cosas, ¿no? Entonces, al final, cuando uno está produciendo ese tipo de proyectos, tiene que tener muchísima noción de qué es lo que puede pasar.
Si es un grupo de trabajo cerrado, que os conocéis todos, ya sabe lo que quiere el director. Pero si eres una empresa contratada que solamente te dedicas, no sé, a render, si le renderizas todo en un solo archivo, no sé, una secuencia de imágenes, pero EXR sin pases, te van a matar. O tú te vas a matar porque vas a decir, ostras, lo tengo que renderizar otra vez. 800 horas otra vez, por eso. No sé si respondí la pregunta, sí, más o menos. ¿Alguna otra duda? Sí. Tira el micrófono. Que llega. Bueno, yo quería saber si tienes un proyecto ambicioso en mente. En plan, ¿cuál sería el proyecto más ambicioso al que querrías llegar en tu carrera profesional? ¿El proyecto a qué te refieres en sí? Como, pues yo que sé, quiero crear un videojuego y además que sea medio película, en plan, lo más loco que se te ocurra, o que tengas una espinita que digas, quiero hacerlo esto, que sé que va a estar muy bien y sé que puede pegar un salto en mi carrera profesional. Vale, o sea que básicamente quieres que yo saque de mi gaveta y me robes las ideas, ¿no? A ver, las ideas en sí, yo creo que, por ejemplo, no se roban hasta que alguien las haga, ¿no? Porque yo puedo compartir una idea, pero si nadie la hace, pues al final no me están robando nada y las ideas no se pueden registrar. Hay que tener un guión. Sí, tengo varios proyectos en mente. El tema es que son muy caros de llevar a cabo. No lo podré hacer hoy, pero quizás dentro de un par de años. Uno es un proyecto de largometraje que tiene muchos efectos, viaje temporal y tal. Trata un poco de reflexión sobre la muerte y los familiares y tal. Y tengo un proyecto de animación que, o sea, lo veo en animación porque en personas reales va a ser imposible o muy difícil de lograr. Es un poco inspirado en el personaje del Principito, aunque no tiene nada que ver. Pero el trasfondo es diferente, es un poco en una retroinspección, digamos, del nacimiento, ¿vale? Un poco así. Luego contaré más detalles fuera de streaming. ¿Alguna pregunta más? Qué bueno. A ver, ¿cuánto tiempo? Pues yo tengo 10 minutos más, yo creo, para hablar. O sea que... ¿20 minutos? No, es hasta... no sé. ¿Seguro? ¿No quieren nada? Estoy a disposición, ¿vale? Bueno, mientras van pensando, todavía no aplaudan nada, simplemente voy a dejar un QR con el contacto. No. Mientras van pensando alguna otra pregunta, ¿vale? Pueden escanear el QR por si alguno me quiere contactar, ¿vale? Tienen el LinkedIn, mi página web. Una página web que yo hice de mí, o sea, fíjense lo ególatra que se ve con estas fotitos hermosas, ¿vale? Perdón, la cambiaré. Os prometo que la cambiaré más adelante, ¿vale? Pero pueden escanear el QR mientras tanto. ¿Hay alguna preguntita más? ¿Cuánto tardaste desde... ¿Dónde? Aquí, hola, yo otra vez. ¿Cuánto tardaste desde tu primer trabajo engañado en Disney a encontrar otro curro, ya sea freelance o lo que sea? ¿Cuánto tardaste y qué tuviste que hacer para conseguirlo? Pues ese primer curro lo hice a los... O sea, ya venía haciendo otras cosillas, pero no cuentan yo ni siquiera tengo en portfolio ni nada. Pero eso lo hice a los 19 años, 18, una cosa así. Y tardé unos 3-4 años en empezar otra vez. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendí en Disney quise aprender muchísimas más cosas que me quedaron pendientes. Yo las noté como fallas, digamos. Pero al final, como dijo un compañero, hay que estar aprendiendo, pero nunca vas a ser perfecto, ¿vale? Nunca vais a lograr un resultado que sea perfecto. Mientras que sea excelente y hayas cumplido con los plazos, genial. Mientras que hayas aprendido en el proceso, buenísimo. En lo próximo que vas a hacer va a estar mejor. Vas a aprender otras cosas, no va a ser perfecto, pero va a ser cada vez mejor. A mí me costó eso, 4 años. Luego os muestro en clase, ¿vale? Os muestro el primer vídeo que ni a mis socios se lo mostré, se lo mostraré algún día. El primer vídeo que grabé de boda, bochornoso. O sea, una cosa muy vergonzosa, pero que está guay, ¿vale? Me excuso que no tenía experiencia, que aunque no hay excusas, y que tenía una JVC de mano y no tenía ni idea de talonaje como lo tengo hoy, ¿vale? La chica con frío. Sí, soy yo. Ha dicho Antonio que eras CEO de Star, ¿no? Sí. ¿Podemos hacer las prácticas contigo? Estaba propuesta la cuestión, el tema es que como doy clases, no puedo estar de lunes a viernes, así que no.
Te Pero- podríamos ayudar a hacer ese proyecto de animación que tienes en mente. Claro, pero yo tengo que estar dando clases. Pero lo vemos, a ver si en algún futuro... No tengo mucho espacio en la oficina, así que más de uno no entra, ¿vale? ¿Y tus socios? ¿Eh? ¿No pueden enseñar? No. Lo tengo aquí, ¿vale? Y no. Ya. Trabajamos mucho, ¿eh? Bueno, yo estoy entrevistando un poco en clase, ¿no? ¿Qué va? Vale, ¿alguna otra duda? Este grupo de ahí está muy callado, muy tímido. Se durmieron con la mitad de las cosas que dije, ¿no? Yo no, o sea, había un par que estaban ahí. ¿Tú te has dormido? Pues, si quieres preguntar algo. No. ¿Nadie? Vale. Pues aquí tienen mi QR. Aquí hay una duda. Sí. ¿Qué te mueves? ¿Cómo es la competencia? ¿Qué competencia hay? Es que, claro, como ahora hay... O sea, estos chicos de aquí atrás están en bachillerato ahora. Sí. Y puede que en un futuro... Entonces, como esto va tan... Como veo yo que va tan rápido Sí. en todo, en la calidad, en... Bien. Entonces me parece... Bien. ¿Cómo va el tema? La competencia en Guadalajara no hay mucha. Somos pocos los profesionales que estamos ofreciendo algo disruptivo o con una calidad, digamos, pensando en la satisfacción total del cliente, ¿vale? En que tengan algún producto de calidad que les mueva. Hay mucha competencia que prefiere más hacer algo que no está mal, low cost, pero low cost implica dedicarle menos tiempo a los procesos. Entonces, al dedicarle menos tiempo a los procesos, el resultado no es que sea malo, sino que simplemente no le han dedicado, no sé, 50 horas. Si nosotros le dedicamos 50 horas, por ende, el producto va a ser muy diferente a algo dedicado 5 minutos. Entonces, a nivel competencia de calidad no hay mucha. Por suerte sí que se pueden meter en el mundo. Y, de hecho, ojo, si alguno tiene idea de montarse su propia empresa, nosotros damos apoyo, ¿vale? Es decir, oye, Joshua, que tengo una duda, quiero meterme en esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Vale? Hay cosas que hay que tener en cuenta, como presupuestar, ¿vale? Hay muchas cosas que no entran, no podemos hablar aquí. Pero si tiene cualquier duda, pues que tienen nuestro contacto, ¿vale? Para consultarnos lo que sea. Yo te escucho, ¿vale? Sí, yo lo repito, ¿vale? Por aquí. ¿Qué tan común es conseguir trabajo en este tipo de empresas? O en esta industria, mejor dicho. Muy duro, ¿vale? Es un círculo muy cerrado. Sí, dime. Felicitaciones por la presentación, que estaba muy chula. Gracias, tío. Pero es muy dura. Yo sí, digamos, si alguien me pregunta, ¿puedes aconsejar ser autónomo y tal? No. ¿Puedes aconsejar tener hijos? No. ¿Vale? Son esas. Luego tienes muchas cosas que son gratas, ¿vale? Tener hijos tiene muchas cosas que son gratas. Ser autónomo, eres tu propio jefe. Es una mentira porque tu jefe es es una muy mala persona tu jefe porque eres tú mismo y te obligas a 18 horas por día a trabajar, más que tal. Pero te da otras libertades, ¿vale? Es muy difícil meterse porque es del boca en boca, ¿vale? Entonces, cuando tú aplicas para un trabajo, lo primero que suelen contratar es al que te están recomendando, que aparte tiene un reel potente, ¿vale? Vale, yo creo que en tiempo ya estamos, sí, ¿no? Vale. Entonces, lo que yo recomiendo es, al final, ir haciendo cosillas e irte metiendo, ¿vale? Ir haciendo cosillas e irte metiendo. Oye, ¿qué tal? Haz un vídeo, un corto, haz una... ¿Sí? Y de esa manera, al final, es que es una carrera de largo plazo, ¿vale? No tienes soluciones de que salgas del Insti o salgas de la uni y te den trabajo. Eso no. Pero si te gusta, ve a por ello. O sea, si te apasiona, o sea, que tú lo digas, se te ponga la piel de gallina, es que a mí me encanta, pues ve a por ello. Y vas a tener éxito, aunque cueste. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues bueno, entonces, si nadie más tiene preguntas, cerramos con... Ahí veo aplausos, ¿vale? Y por supuesto, aplausos a vosotros. Y pues nada, un placer.